fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Da un grito de júbilo. De Evangelio de Juan capítulo 16. Amén. Juan 16. Voy a acercarme para que se escuche mejor mi voz ahí. Juan 16. Versículo número 7 en adelante. Juan 7 en adelante. Mañana o a las 11 de la noche de aquí. Amén. Juan 7, 16, verso 7. Cuando tengan pueden decir amén. Dice la palabra del Señor, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis soportar. Verso 13, oiga esto. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad. Pedimos, Señor, que tú te glorifiques, que nos permitas, Padre amado, poder entrar a tu presencia, poder ser instruidos por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que te glorifiques. Y Padre amado, en el nombre de Jesús, que podamos nosotros, Señor, ser bendecidos y edificados por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, en esta hora, por esta oportunidad. Glorifícate, Señor, instrúyenos. Permítenos, Padre amado, que podamos, Señor, ser bendecidos y aprender de tu santa palabra. Gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre amado, por esta oportunidad. Gracias, Dios mío, por todo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Bendícenos. Bendice a aquellos que ven en la red social. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos estado estudiando lo que es el Espíritu Santo en lo que es el Nuevo Testamento. Ya vimos hace unas semanas atrás, creo que como un mes, que el Espíritu Santo, desde que se menciona la persona del Espíritu Santo en el libro Génesis, Él está allí presente donde hay caos, desorden y oscuridad. ¿Para qué? Para enderezar todo lo que está torcido. Bueno, de ahí vimos que Él venía y se iba en el Antiguo Testamento. Vimos que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo ahora lo que hace es que viene ya no solamente sobre, y se iba, sino que ahora viene a quedarse dentro. Eso lo vimos en la ley de la primera mención en Mateo, cuando el Espíritu Santo vino sobre María y cuando Elizabeth fue llena. Bueno, ahora vamos a ver otras características del Espíritu Santo. Hay gente, hermano, que ha entrado y ha hecho polémica de los estudios. Unos pelean que
que son tres personas, que son tres dioses. Bueno, yo no me meto en la polémica, lo único que enseñamos en esta iglesia es que dice la Biblia, oye Israel, tu Dios uno es. Amén. Y hemos visto que este Dios único se ha manifestado en forma de Padre, en forma de Hijo, en forma de Espíritu Santo. Amén. Diferentes personas en un Dios, de una misma esencia, se quieren hacer bolas, ya es problema de ellos. Bueno, ahora sí. Vamos a ver una de las descripciones del Espíritu Santo que Jesús acaba de mencionar en este capítulo de Juan, capítulo 16. Ahora, es interesante cuando vemos que el Señor, cuando le dice a los discípulos que mandaba otro consolador, no los deja en duda, sino que Él empieza a dar descripciones, empieza a describir quién y cómo es la persona del Espíritu Santo. Primero dice, número 1, que Él convence al mundo. Ahora, ¿qué es convencer? Mostrarle al mundo que está fuera de la gracia de Dios, fuera de la voluntad divina, que están en desobediencia en contra de Dios. Eso es lo que el trabajo del Espíritu hace. Ahora, ¿quién lo convenció a usted a mí de nuestra vida pecaminosa? ¿No fue el Espíritu Santo usando tal vez un tratado, tal vez un predicador en la calle, un programa de radio o televisión, o una invitación a un discipulado, o a una iglesia? Usted oyó un mensaje de salvación, oyó una predicación, y el trabajo del Espíritu Santo fue convencernos de nuestra posición, que necesitamos el perdón, la gracia y la misericordia de Dios. Entonces el primer punto que el Espíritu hace es convence. Segundo, Él guía. Ahora, interesante, dice claramente que Él viene y os guiará. Dice, Él os guiará a toda verdad. Ahora, ¿por qué es importante? Porque dentro de las filosofías del mundo, dentro de lo que son las creencias religiosas, hay mucha gente, mucha religión que dice tener la verdad absoluta. Ahora, el trabajo del Espíritu Santo es guiarnos no al error, sino guiarnos a esa verdad que trae a la salvación. Muy interesante. Entonces el trabajo del Espíritu Santo, aparte de convencer, es guiar. Pero quiero, hermano, que enfoque su mirada al capítulo 16, verso 13 de Juan. Oigan lo que dice. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad. Ahora, oiga la siguiente frase que el Señor dice. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Muy importante. ¿Por qué? Porque una de las descripciones que Jesús está hablando es de que la persona del Espíritu Santo iba a tener comunicación con nosotros. Ahora, como dicen los testigos de Jehová, o los de Javier, como digo yo, ellos dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa como esta luz. Ahora, fíjese, cuando uno lee la palabra paracletos en griego, tiene muchos significados. Uno que consuela, uno que guía, uno que enseña. Dentro de esos significados está fuerza activa. Pero no es como ellos dicen que es la electricidad, sino es la parte de nuestro Dios que obra en nuestras vidas. Entonces en esa parte es una fuerza activa, pero ellos lo ponen como una fuerza inanimada. En otras palabras, algo que no tiene vida. Ese es un error. Porque Jesús dijo, Él hablará. Entonces, cuando uno estudia la persona del Espíritu Santo, una de las características que lo hacen único a Él es que Él tiene la capacidad de hablarnos a nosotros. Fíjese qué interesante. Si el Espíritu Santo no hablara, no sería una comunicación cercana con el Dios Espíritu Santo. Pero el momento que Jesús dijo, Él va a hablar, eso me muestra que Él iba a tener una comunicación y nos iba a enseñar a través de la palabra
a través de los vasos. Él puede usar, vamos a ver ahorita, diferentes medios de comunicarse. Pero lo primero que quiero que entienda, que Jesús dijo que una de las características de este Consolador, el Espíritu Santo, es que iba a hablar. Ahora, yo respeto a los diferentes ministros, maestros que enseñan aquí en otros lados. Hay quienes dicen que Dios ya no habla audiblemente. Ahora, esa es solamente, fíjese, una opinión de una rama de ministros dentro del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque a ellos nunca les ha hablado. Ahora, el problema es que a nosotros, por lo menos a mi persona, yo he tenido el privilegio de escuchar la voz de Dios audible. Ahora, por eso, hermano, uno escucha, la enseñanza es como el frijol. Antes de cocerlo, ¿qué se tiene que hacer? Hay que limpiarlo. Limpiarlo, sacar las piedritas, eso, igual de una enseñanza. Oigo a alguien que conoce la Biblia, amén, pero tengo que prestar atención a lo que dice. Ahora, quiero que usted en la red social, usted que está aquí, entienda esto. El hecho que yo le diga algo, usted le enseñe, no le garantiza que le estoy hablando la verdad. Por eso Pablo dice, hermano, que había un grupo de creyentes que después que Pablo iba daba las predicaciones o enseñaba, ¿qué hacían ellos? Iban a investigar si era cierto lo que Pablo había dicho. Yo espero, no solo aquí, sino en la red social, que los que me escuchan a mí y los que escuchan a otros ministros tomen el tiempo de confirmar que lo que dijeron es cierto según la palabra de Dios. Eso sería lo máximo. Si la iglesia, si nosotros tuviéramos la disciplina de cuando alguien predica, apuntar todo lo que se dijo e investigar si es cierto lo que dijo y si la Biblia realmente dijo lo que él dijo que decía, hermano, no habría tanto chanfleado en la iglesia. Pero ¿por qué hay tanta iglesia en error? Porque venga una persona y el hecho que está uno enfrente no garantiza que lo que uno esté diciendo sea correcto. Se tiene que investigar y escudriñar. Bueno, ahora, entonces miramos que el Espíritu Santo, Jesús dijo, Él hablará. Ahora, la pregunta, ¿será que el Espíritu Santo solo iba a hablar en hechos y después de hechos iba a guardar silencio eterno? Porque ahí es donde entramos en discusión teológica. No es que ya no tiene que hablar porque ya está escrito el canon. Amén. Ya no va a hablar en forma de inspiración, porque ya la palabra fue inspirada. Pero sí va a hablar en forma de revelación. Va a hacer que la Biblia cobre vida ante mí. Oiga, va a hablar en forma de trato personal. ¿Me vas a decir, hey, Otto? No. ¿Otto? Sí. Ahora, sigamos adelante. Bueno, entonces miramos que el Espíritu Santo va a hablar. Ahora sí, acompáñeme a Hechos capítulo 13. Me cerré esta puerta. Fíjese, Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13, verso 1, oiga esto. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, en lo que estaba Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cireno, Manaén que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Ahora, verso 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. Ahora, fíjese. Había, dice la Biblia, en la iglesia de Antioquía,
varios ministros en desarrollo, en los cuales habían profetas y maestros. Ahora, cuando ellos estaban, dice la Biblia, lo que estaban haciendo ellos ayunaban y ministraban, ministraban al Señor. Ahora la pregunta, ¿qué es ministrar al Señor? Sabemos que ayuno es abstenerse de ciertos alimentos y ciertos placeres. Eso es ayunar. Pero la palabra ministraba. La pregunta, ¿cómo yo puedo ministrar a Dios? ¿Cómo usted puede ministrar a Dios? Porque a veces lo que nosotros hacemos como creyentes, decimos, hermano, ayuno y oración, y estamos todo el día, hable que hable, Señor, te pido por fulano, Señor, el otro. Y Dios está viendo, amén, está bien. Pero dice que estos hermanos ayunaban y ministraban. Ahora, ¿qué es ministrar? ¿Ah? Adorar, reconocer a Dios. ¿Sabe qué? Le voy a comentar algo. Cuando estuve yo en Los Ángeles, en una de las iglesias que me conoce allá, a mí me encantaba ayudar, aunque no soy doctor, pero como tengo años, desde el 85, uno se aprende síntomas, se aprende uno un montón de cosas, hermano, entonces uno aprende, aunque no es doctor, a diagnosticar ciertas cosas. Y había momentos que habían hermanos enfermos y decían, hermano, tal cosa, y yo, mira, parece que puedes tener esto, ¿verdad, doctor? Exactamente. Pero ¿sabe qué es lo que a mí ya me molestaba? Que llegaba y no me decían, Otto, qué gusto verte, hermano, sino, hermano, fíjese que esto, hermano, a consultarme. Ya no había cómo has estado, sino que llegó un momento, hermano, en que me enfadó eso. ¿Por qué? Porque uno quiere decirle, ¿cómo has estado, hermano? Qué gusto verte. Mentira. Ahora, entonces esta gente, estos hermanos, dice que ellos ministraban al Señor. Le estaban dando algo al Señor que al Señor le agradaba. Ahora, pero sigamos adelante, dice. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. Ahora, lo interesante es que el libro de Hechos omite en qué forma el Espíritu Santo habló. ¿Fue a través de una visión? No se sabe. ¿A través de una profecía? No se sabe. ¿Alguien se levantó con una revelación? No se sabe. ¿Fue una voz audible que todo el mundo escuchó? No se sabe. Lo único que la Biblia dice es que el Espíritu Santo dijo. Ahora, me gusta, ¿por qué razón? Porque eso nos deja una puerta abierta en que Dios puede hablar en diferentes formas. Cuando la Biblia omite ciertas cosas es porque no quiere que uno meta en un cajón, en un molde, algo de Dios. Si hubiera dicho que el Espíritu Santo dijo a través de una visión, todo el mundo estuviera esperando solamente una visión. Si hubieran dicho el Espíritu Santo habló por profecía, todo el mundo estaría hablando una profecía. Pero como lo omite, eso nos da, hermano, un campo abierto a que Dios puede hablar de muchas formas y de muchas maneras. Ahora, ¿qué es el problema? El problema es cuando nosotros como iglesia tenemos nuestra Santa Trinidad. ¿Sabe que hay denominaciones que tienen su propia Santísima Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios la Santa Biblia. Ya no hay espacio para que el Espíritu Santo hable ni se mueva. Entonces tenemos que entender que la Biblia fue escrita, sí, pero el Espíritu Santo sigue hablando a través de la palabra, pero nos sigue hablando directamente a nosotros. Puedo usar al hermano porque yo sé que no se molesta y porque no es secreto. Nuestro querido maestro, hermano Oscar, él comentaba, cuando hablamos del Espíritu hablar, él tuvo una experiencia que lo sacudió. Aunque no es una persona mística ni nada espiritual,
Dice que un día estaba trabajando y vio un compañero y algo le dijo a él, dile que va a tener un accidente. ¿Se acuerdan de eso que comentó el hermano? Y él dice que lo vio, pero se quedó callado. Lo volvió a ver y le volvieron a repetir en su corazón, dile que tenga cuidado, que tenga... Y mire, el hermano no dijo nada. Pasaron unas horas, se vino al cuarto piso y cayó al lado de él la persona. Cuando el hermano lo vio caer, dice, hermano, me sentí mal. ¿Por qué? Ahora la pregunta, ¿quién le habló? ¿El diablo? No, el Espíritu Santo le habló al corazón. Y por eso, hermano, uno como creyente tiene que aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Si nosotros como iglesia pusiéramos atención a la voz del Espíritu Santo, no tendríamos tantos problemas en nuestra vida diaria. ¿Por qué razón? Porque como no oímos el Espíritu, hermano, si alguien se va a casar y el Espíritu le va a decir, hey, no te conviene. ¿Y qué hace la gente? Ay, no, se reprenda al diablo. No es el diablo, es el Señor. Yo le he hablado, hermano, el testimonio que tengo yo cuando compré mi primer carro. Fui a donde venden los vehículos Toyota, hermano, al concesionario Toyota, allá al dealer que conocemos en Estados Unidos. Y el vendedor me dijo, mire, este carro está bueno, esto y lo otro, se lo rentamos. Listo. Y algo me dijo, no. Pero como la pintó bonita, eché la firma. Ese carro que costaba $13,000, $15,000, paré pagando $30,000. ¿Por qué? Por no poner atención a la voz del Espíritu. Es como cuando usted va a ver un trabajo, usted quiere un trabajo. Y usted está inquieto, le dice, mire, el trabajo le paga tanto, pero tiene que trabajar fines de semana. Y algo dentro usted le dice, no. ¿Y qué dice la gente? Es que tengo necesidad. Y después, ¿qué pasa? Y el hermano, ahí está, esclavizado el trabajo. Ahora, ¿por qué? Porque no hemos aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo. Ahora, fíjese, entonces dice la Biblia, en Hechos capítulo 13, que el Espíritu Santo dijo, verso 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que el Espíritu Santo habló? Estaba dando una orden. Apártenme a estos dos. Pablo y Bernabé tenían un trabajo especial. Déjenme decirles, algo que un ministro debe tener es un oído a la voz de Dios. Ahí en Los Ángeles hay un hermano, el hermano que nos regaló este aparatito, Martín Rodríguez. Los hermanos santianos lo conocen a él. Cuando yo lo conocí al hermano, él empezó a dar los estudios. Y yo lo vi y sentí que ahí había algo. Y empecé a ir a su casa a dar discipulados cada semana. Nos movimos de una ciudad a otra a 1 hora y media de distancia. Yo seguí yendo. Me decía a mi esposa, pero ¿por qué no lo dejas quieto? Y luego, mi hija, le digo, él tiene llamado ministerial. ¿Me lo dijo él? No. Dios me lo puso en el corazón. Y estuve como 3-4 años instruyéndolo a él. Ahorita él es uno de los predicadores de la iglesia Calvary Chapel, San José, California. Ahora, ¿qué tuve que hacer yo? Escuchar la voz del Espíritu en mi corazón. Uno de ministro tiene que ver al pueblo, pero como el Espíritu lo digo, apártenme a Pablo y Bernabé. Dentro de la congregación hay vasos que Dios quiere levantar. Y mi trabajo como ministro, hermano, es ponerle atención al Espíritu para ver de los que Él está trayendo, quiénes son los que tienen una gracia ministerial, un llamado. Ahora, cuando un ministro encuentra a alguien con un llamado, nuestro trabajo no es echarlo de la iglesia.
Nuestro trabajo no es poner el pie encima para que no surja. Nuestro trabajo es ayudarle a que se forme para que Dios haga en ellos lo que Él quiere hacer. Muy interesante. Pero ahora, fíjense, vamos adelante. Entonces digo, aparte de Pablo y Bernabé para la obra que nos he llamado. Y después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ahora, fíjense qué interesante. El Espíritu llama, pero ¿quién envía? La iglesia. Ahora, yo puedo decirle, mire, yo puedo ir a una iglesia y decir, hermanos, soy maestro de la palabra, o soy profeta, lo que usted quiera. Y todo el mundo, dice que es maestro. ¿Cómo se reconoce un maestro? ¿Qué hace el maestro? Preguntas. Enseña. Enseña. Si alguien dice que tiene tal ministerio, y al momento que le suelta el púlpito, se le atoran las llantas, está bien que se le atore una vez o dos, pero ya cada vez que le toca nunca da nada. ¿Será que tiene llamado? Dicen en México que el gallo por las ancas se conoce. Cierto. Es cierto, hermano. Cuando hay un llamado, se ve esa gracia. Amén. Ahora, fíjense. Entonces, vaya conmigo ahora a Hechos capítulo 16. Vemos que el Espíritu Santo habla. En Hechos 16, vamos a ver algo bien interesante. Bueno, ¿para qué llamó el Señor a Pablo? Para predicar el Evangelio, ¿verdad? Ahora, vaya conmigo a Hechos 16, verso 6. Aquí Pablo va a tener una visión de un hombre en Macedonia. Oiga lo que dice, verso 6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia. Oiga la siguiente frase. Habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Ahora, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hizo? Impidió. Él impide a veces. El Señor dijo, el Señor y por todo el mundo el predicar el Evangelio a toda criatura. Esa fue la gran comisión. Sin embargo, el Espíritu Santo le impide a Pablo y a Bernabé, o a los que iban con Pablo, de no ir a Asia. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué es que el Espíritu Santo le impidió a ellos no ir a llevar el Evangelio? ¿Saben que hay cosas, hermano, que aunque son buenas, están fuera de la voluntad de Dios o fuera del tiempo divino? Por ejemplo, el matrimonio, regresamos al mismo problema. Si llegan dos personas de 30 y 40, pastor, nos queremos casar. Amén, aman a Dios, trabajan, esto que, amén. Pero si ¿este Dios es el matrimonio? Pero si me llega uno de 13 y uno de 15, pastor, me quiero casar. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Me pegan para acá. ¿Me entiendes? Voy a ver qué está pasando ahí. ¿Por qué? Porque aunque es de Dios, no está en el tiempo de Dios. Quiero que entienda eso. Hay cosas que son de Dios, pero no están en el tiempo de Él. Y cuando uno está fuera del tiempo divino, eso implica un problema. Ahora, yo al Señor te le reclamaba, decía, Señor, ¿por qué no me llamaste joven al ministerio? ¿Sabe por qué? No me hubieran aguantado. Ahí está mi familia testigos. Y a veces, hermano, uno es ministro, necesita que le pasen el tractor encima. Uno es ministro, necesita ser humillado. A uno es ministro, necesita, hermano, mire, que lo apuñaleen por la espalda. Oiga lo que estoy diciendo, lo necesita. Uno es ministro, necesita que lo engañen, hermano. Que lo vituperen. ¿Por qué?
Porque los golpes son los que dan madurez. Ya. Amén. Yo le repito, póngame un ministro que no ha pasado sus problemas o que no ha madurado, es un problema seguro. Le voy a dar una base bíblica. David, ¿qué pasó a David en la vida de él? ¿Qué sucedió? Su propio hijo lo quiso matar, el pueblo se levantó contra él, Saúl, él viene y es rey y es un gran rey. Tuvo que pasar un proceso. Todo personaje de la Biblia que Dios usó pasó un proceso de preparación. El único que no tuvo ese proceso fue el rey Saúl. Él lo agarraron de ser gente del pueblo al trono. ¿Cómo paró? ¿Por qué? Porque el proceso es lo que nos forma. Entonces el Espíritu Santo, en el libro de Hechos, Pablo va a ir a predicar a Asia y dice la Biblia, pasaron por la región de Frigia, Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Oiga, qué interesante. Quiere decir que era bíblico ir a predicar a Asia, pero quiere con el Espíritu Santo, no es tu trabajo, Pablo. No, oiga, no está en el tiempo o el kairos de Dios. Qué interesante. ¿Saben que la palabra tiempo cronos es este tiempo? 24 horas, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto. Ese es el cronos, el tiempo cronológico que nosotros vivimos. Ese es el cronos. Pero hay otra palabra que significa tiempo, que es kairos. El kairos es un tiempo que no tiene una definición en cuanto va a durar. Y es un tiempo donde Dios visita al pueblo, personas, naciones o familias. Cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, que le dijo Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, si hubieras conocido, ¿qué dice? El tiempo. Vaya al diccionario, la palabra tiempo que está usando el Señor ahí no es cronos, sino kairos. Jerusalén, te estoy visitando y no estás aprovechando mi visitación. Entonces, ¿qué pasa con Pablo? Pablo va para Asia, pero Asia no está en el kairos de Dios en ese momento. Entonces el Espíritu lo tiene que pedir. No entres porque todavía esa nación no está lista para el Evangelio. Y podemos entrar en muchas teorías por qué, pero dejémoslo ahí. Bueno, ahora, entonces dice claramente, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. 2 veces. Me di cómo era Pablo, que Dios lo tuvo que frenar porque él iba a meter el Evangelio a todo el mundo de ese tiempo. Pero el Señor dice que el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Ahora, ¿por qué es que Dios le impidió a Pablo ir a Asia y le impidió ir a Misia? Porque en el plan divino había en Macedonia una iglesia que levantar. Ahora lo que dice, verso 8. Y pasando por Misia descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba en pie suplicando diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. ¿Qué entendió Pablo? Por eso es que no me dejaste ir ni a Asia ni a Misia. ¿Por qué? Porque estaba el plan de Dios en Macedonia, levantar una iglesia. Ahora, lo interesante es esto. Cuando Pablo llega, hermano, a Macedonia, él va buscando ¿a quién? A un hombre. ¿Qué encuentra? Mujeres.
tenía un estudio al lado del río. Y ya que hubo un tumulto, lo agarran, hermano, estaba la famosa Lidia, no la de aquí, sino la del libro de Hechos. Hermano, Aquí no. agarran a Pablo y lo tiran a la cárcel. Y cuando fue el terremoto, se abren las cárceles, se abren todas las prisiones, hermano, las rejas. Y cuando el carcelero ve todo abierto, digo, se fueron, y como él tenía que pagar por su vida, se iba a matar con Pablo. ¡Ey! Tranquilo, nadie se ha ido. Ahora, muéstrenme una cárcel donde se abre la puerta y nadie se va huyendo. No hay. ¿Qué le dice eso? Que ese mover era de Dios. Amén. ¿Por qué? Se abren las rejas y los presos los ven y dicen el Señor, quieto, quieto Nerón, tranquilo. Hermano, imagínense los presos viendo la puerta abierta, pero nadie se quiso ir. Ese es Dios. Ahora, ¿qué pasó? Ese carcelero fue el primer convertido en esa ciudad y de ahí se empezó una iglesia con la ayuda de las mujeres. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque el Espíritu Santo nos habla y nos continúa hablando. El decir que el Espíritu Santo ya no habla, la pregunta, ¿de dónde nos basamos para decir tal cosa? Y rápido salen todos, no, 1 Corintios 13. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Acompáñame. En 1 Corintios 13, mire el verso 8 en adelante. 1 Corintios 13, 8 en adelante. Pero cuando venga, el verso 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Es cierto. Si hay lenguas, cesarán. Es cierto. Si hay conocimiento, se acabará. Es cierto. La pregunta, ¿cuándo se va a acabar? ¿La mejor explicación de la Biblia? La Biblia, oiga esto. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Oiga el verso número 10. Pero cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? Cristo. Lo imperfecto se acaba, lo incompleto se acabará. Ahora, cuando yo era niño hablaba como un niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño, pero cuando llega a ser hombre dejé las cosas del niño. Porque ahora vemos por un espejo, ¿verdad? Veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo en este pasaje, en verso 11 y verso 12? ¿Qué está hablando Pablo? ¿Cuánto es cuando él va a conocerse como fue conocido? ¿No es cuando sea la parucía? ¿La venida del Señor? Ahora, pónganse a pensar, ahorita el Señor no ha venido, pero cuando venga la parucía o lo que es la venida del Señor, ¿para qué quiere usted que yo le profetice? Teniendo al Señor enfrente de usted. Aleluya. ¿Para qué quiere profecía? ¿Para qué quiere revelación si ya el Señor está enfrente de nosotros? Allí es cuando se acabará el conocimiento de las lenguas y las profecías, cuando sea la parucía o la venida del Señor, cuando venga por nosotros. Mientras no pase este suceso, la iglesia sigue con el mover del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, muchos agarran ese verso. No, siga leyendo, siga leyendo. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuándo va a ser? Cuando lo perfecto venga, que es el Señor. Amén. Ahorita una pregunta. ¿Es la iglesia perfecta? No. Mientras la iglesia no sea perfecta, el mover del Espíritu debe continuar. Amén. Entonces, eso es lo que estamos viendo del libro, lo que es el Espíritu Santo. La siguiente semana vamos a hablar sobre lo que es el bautismo
y los dones del Espíritu. ¿Cómo es que los dones se mueven? ¿Cómo es que se manifiestan? Ahora, ¿cómo saber que yo tengo un don? La Biblia nos dice que a cada uno se dará la manifestación. Sinónimo manifestación es un síntoma. Cuando usted va al doctor, ¿qué es lo que usted dice al doctor? Me duele aquí, doctor, esta parte. ¡Ay! Y siento como de aquí se va la espalda. Ese síntoma dice, tiene piedras, cálculos en la vesícula. ¿Qué le está dando al doctor a entender eso? El síntoma. Y la Biblia dice que a cada uno se le da una manifestación o un síntoma. Quiere decir que cuando el Espíritu empieza a manifestarse, hay que conocer esos síntomas para entender qué es lo que Él está depositando en nosotros. Muy importante. Entonces vamos a dejar hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta, hermano, alguna pregunta del tema hoy. ¿No hay preguntas? Preguntas. ¿No? ¿Todo quedó claro? ¿En la red social no hay preguntas? Preguntas. ¿No hay nadie? Preguntar. Bueno, entonces vamos a darle gracias a Dios por esta tarde, por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra y por el privilegio. ¿Ven? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has permitido de estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por conocer más a profundidad lo que es la persona de tu Santo Espíritu. Ahora pedimos, Señor, que tú te glorifiques, que tú extiendas tu mano y que seas tú el que te gloríes en la vida nuestra. Bendice a los que ven la red social, bendice a las familias aquí, como aquellos que verán este video después. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Bendiciones a todos y hasta la próxima.